Bienvenido a la hora de adoración, que también llamamos una hora de bendición. Le habla su amigo hermano John Dinsey. Queremos invitarles a que se ponga listo para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Prepárese para que no se pierda ni un momento de lo que se va a compartir. Tenemos con nosotros un invitado especial, el pastor Gilberto Moral, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Voz de la Esperanza, que está ubicada en St. Louis, Missouri. Y si usted está cerca de St. Louis, Missouri, por favor, comuníquese con la iglesia para saber dónde está ubicada, para que tenga la oportunidad de allí congregarse y participar en las actividades que presenta la iglesia. Queremos decirle que Tres Saben en Latino sigue avanzando en la predicación de la palabra de Dios y queremos invitarles a seguir orando por este ministerio para que vidas sigan siendo transformadas. En esta ocasión tenemos un mensaje que es de bendición para todos, porque todos necesitamos esto. Motivados por la esperanza, motivados por la esperanza. Pero antes queremos pedirle que nos acompañe en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje de esperanza. Te pedimos que bendigas a tu siervo, el pastor Gilberto Moral, con tu Espíritu Santo. Úsalo, Señor, bendícelo con tu Espíritu Santo. Y te rogamos que cada persona sea bendecida. Tú conoces las necesidades de cada persona y te pedimos que algún versículo, alguna declaración que salgan de sus labios sea de vida y esperanza para tus hijos. Te rogamos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es mi privilegio dejarlos con el pastor Gilberto Moral. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Qué privilegio estar de nuevo con la familia de 3ABN Latino. Qué privilegio compartir juntos la palabra de Dios. Les saludamos a todos y esperamos que lo que vamos a compartir en este momento sea no solo agradable a sus oídos, sino fundamentalmente que pueda ser un mensaje que pueda traer esperanza y paz. Como ya se anunció, el título del mensaje es Motivados por la Esperanza. La esperanza es lo que nos debe motivar a nosotros los cristianos. Esperanza en esta vida, en el cumplimiento de las promesas de Dios, pero fundamentalmente la más grande de todas las esperanzas, que es el pronto regreso de nuestro Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar de motivados por la esperanza. ¿Qué es estar motivados? ¿Qué es motivación? Bueno, podemos decir que motivación es el motor que nos impulsa. Es un fuego interno que nos hace creer en un proyecto y sacarlo adelante en nuestra vida. Lamentablemente muchas personas en este mundo pierden la motivación por algo y después que pierden la motivación ya no tienen resultados como antes. Puede ser inclusive que sigan creyendo en que el proyecto es bueno, pero perdieron la motivación. Y la motivación es lo que hace que una persona le ponga todo el interés, todo el entusiasmo, todo el ánimo a lo que va a hacer. Muchos adolescentes, muchos jóvenes abandonan una carrera universitaria porque les faltó la motivación. Muchos abandonaron negocios porque les faltó la motivación. Muchos cesaron en trabajos porque ya no encontraron motivación para hacer lo que hacían. Y así sucesivamente. Y los cristianos no estamos exentos de esto. Lamentablemente muchos cristianos hoy carecen de motivación. A veces vamos a algunas iglesias y vemos muchos hermanos desanimados,
muchos hermanos como que no tienen motivación para hacer cosas por el Evangelio, y uno a veces se pregunta, pero ¿cómo puede ser que los hermanos hayan perdido la motivación? ¿Cómo puede ser que haya muchos desanimados? ¿Cómo puede ser si nosotros estamos en el camino de la verdad? Esta es la verdad, esta es la única esperanza que puede realmente dar consuelo y dar una certeza de futuro al ser humano y también una certeza de presente. Vamos a estudiar en este momento algunas porciones bíblicas y algunos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a ver cómo podemos continuar estando motivados dentro de las filas del Evangelio. Realmente quiero leer Hebreos 10:37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Nos dice así: porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El apóstol Pablo está tratando de motivar a los lectores hebreos, está tratando de motivar, y lo que usa es realmente el evento más grande de la historia, que será la segunda venida de Cristo. Y dice el apóstol, porque aún un poco. La otra versión dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Realmente muchas veces nos desmotivamos cuando dejamos de creer que Cristo viene pronto. Nos desmotivamos cuando dejamos de creer que la venida de Cristo está más cerca que antes. Y el apóstol Pablo dice, aún un poquito, o sea, tengan un poquito más de paciencia, soporten un poquito más, manténganse dentro del camino a pesar de las dificultades. El que va a venir vendrá, es seguro, no hay posibilidad de fracaso, porque es Dios el que lo ha dicho, y precisamente es la segunda venida la mayor fuente de motivación para nosotros los cristianos. Es lamentable que muchos cristianos pierdan la motivación por el Evangelio. Cristo Jesús quiso motivar a sus discípulos, animarlos el día antes de su muerte. Jesús sabía que iban a pasar un momento muy difícil. Jesús sabía que iba a ser una prueba casi insoportable para sus discípulos, y el jueves, después de la última cena con sus discípulos, allí les habló las palabras que encontramos en San Juan 14, 15, 16. Jesús les dijo estas palabras para motivarlos, para animarlos, para que ellos pudieran soportar este momento sin perder la fe, sin perder la motivación, sin perder la esperanza. Y Jesús no encontró algo mejor para motivarlos que la esperanza de la segunda venida. San Juan 14, del 1 al 3, le llamamos la promesa del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando nosotros dejamos de ver la segunda venida de Cristo como el evento principal hacia el cual nos dirigimos, cuando nosotros los cristianos dejamos de mirar el objetivo de nuestra vida, que es el encuentro con nuestro Señor Jesús, cuando perdemos de vista que al final del camino que nos lleva a través de este mundo está Cristo esperándonos con los brazos abiertos, cuando nosotros dejamos de pensar en las glorias del más allá que Dios tiene para todos nosotros, cuando nosotros nos sumergimos en los problemas de esta vida y en el diario vivir, en el trabajo que hacemos,
como que perdemos la motivación, como que perdemos el rumbo, como que perdemos el propósito por el cual somos cristianos, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Hay un propósito final, que es que estemos para siempre con nuestro Señor. Dios quiere darnos hoy una familia feliz. Dios quiere hoy que nos mantengamos saludables. Por eso nos da muchos consejos de salud también en su palabra. Dios quiere que nos abstengamos de todo tipo de vicio que destruyen nuestra vida y da una mala influencia también a nuestros seres queridos. Dios quiere muchas cosas de nosotros. Dios quiere que el tiempo que vivamos en este mundo lo vivamos lo mejor posible, alejados de las cosas que están destruyendo en nuestro mundo. Dios quiere tantas cosas. Dios quiere inclusive que vivas cómodamente, que tengas una casa, que comas y vivas todos los días. Dios suple también nuestras necesidades económicas. No cabe duda que el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros en el diario vivir. Y así muestra ante el mundo ¿qué hace Dios y qué puede hacer Él con las personas cuando nos entregamos a Él? No cabe dudas que nuestro recorrido por este mundo es mucho mejor cuando aceptamos a Cristo Jesús. Y todo eso es cierto, pero la motivación principal, el objetivo final para el cual Dios nos ha llamado es para que estemos para siempre con Él en el reino de los cielos. Y a veces perdemos el rumbo, a veces perdemos la esperanza porque dejamos de mirar el objetivo y nos centramos en el diario vivir y ya perdemos todos. Cuando el pueblo de Israel se desanimó y comenzaron a protestar por su diario vivir, protestar por lo que estaba sucediendo, protestar por la comida, por todo, y es porque perdieron el objetivo, perdieron el rumbo. Cuando nosotros dejamos de mirar la vida eterna y la venida de Cristo como el objetivo, como la esperanza, como la principal fuente de motivación para nosotros, entonces lo único que nos queda es el diario vivir, y el diario vivir es muy difícil de enfrentar cada día, y eso nos desmotiva y nos desanima. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos en cada uno de nosotros. Hay muchas alusiones en el Nuevo Testamento a la segunda venida de Cristo. Y los profetas del Antiguo Testamento también lo mencionaron constantemente como el día grande de Jehová, como el alcanzar el objetivo, como ese mundo feliz donde el cordero y el lobo estarán juntos, cuando un niño los pastoreará, cuando todos estaremos felices en una tierra que no habrá más dolor ni aflicción. Y esa es la realidad que Dios quiere que desde ahora nos motive y que estemos desde ahora anticipando ese gozo que tendremos en el reino de los cielos, creyendo y caminando hacia el objetivo, sabiendo que es una seguridad, no una posibilidad. Pero lamentablemente nos desanimamos con mucha facilidad. Segunda de Pedro 3:9, el apóstol Pedro nos está hablando también, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 9, nos dice el apóstol Pedro: segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos piensan que Cristo ha demorado, pero el apóstol Pedro está diciendo de una manera clara que el Señor no retarda su promesa. Y yo, los que me han dicho eso, que el Señor ha demorado, le digo, no, Dios no ha demorado. Dios solamente va a venir a la hora que debe venir. Y Dios no ha demorado porque nunca se habló de fecha. Si yo digo voy a llegar a las 3 de la tarde y llego a las 5, pues estoy demorado porque prometí estar a las 3. Pero como Cristo no dijo ni el día ni la hora de su venida, simplemente dijo que será como de momento, de repente,
que será como el relámpago que se muestra en el oriente hasta el occidente, así de momento, y así lo veremos, y ya está viniendo, y no hay una fecha ni hay un día exacto. Bueno, hay muchos que andan por allí poniendo fechas, pero eso es antibíblico, porque siempre Cristo dijo que su segunda venida sería algo que ocurriría en el momento de Dios, y que eso Dios no había revelado a cada uno de nosotros el día ni la hora de su venida. Pero el apóstol Pedro está aclarando a sus lectores que Dios no ha demorado, como algunos lo tienen por demora. Es cierto que hay algunas enseñanzas, inclusive de nuestro Señor Jesús, que hablan de una aparente demora. Pero esa aparente demora no es que Dios demoró, es que la iglesia sintió que Cristo demoraba porque perdieron la motivación, dejaron de mirar al objetivo, se entretuvieron en otras cosas y entonces se aburrieron de esperar, se cansaron de esperar y eso les quitó la motivación. Y específicamente Cristo habla de esto en la parábola de las 10 vírgenes. Allí estaban y se desmotivaron y se durmieron, dejaron de mirar el objetivo y cuando el esposo llegó no estaban preparadas para recibirlo. Y a eso fue a lo que Cristo se refirió en la parábola de las 10 vírgenes, también en la parábola de los talentos. Debían realizar la misión, pero pensaban que su Señor demoraba, y cuando el Señor demoró, pues ellos ya no estaban preparados, y cuando vino por sorpresa, unos estaban listos y otros habían dejado de servir, habían enterrado sus talentos porque habían perdido la motivación por la venida de su Señor. También Jesús narró otras parábolas de un siervo que atendía siempre, estaba motivado, no sabía el día que su Señor habría de regresar, pero amaba al Señor, servía todos los días, y cuando el Señor vino lo alabó. Pero había otro que decía, bueno, si yo supiera, mi Señor tarda en venir. Y así como dejó de perder su mirada, de fijar su mirada en el evento principal, que es la venida de su Señor, en este caso la segunda venida de Cristo, comenzó a maltratar a los siervos, comenzó a servir sin motivación, y comenzó a maltratar a las personas, y cuando un día menos lo pensaba, ahí apareció el siervo y lo agarró desprevenido, desmotivado, maltratando a las personas sin realizar la misión o realizándola de mala gana, y en ese momento recibió las palabras de su Señor: mira, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque dejó de mirar al objetivo, comenzó a mirar el diario vivir y se desmotivó. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos de hoy. Realmente, ¿por qué nos desmotivamos? ¿Habrá razón para perder la motivación en la segunda venida de nuestro Señor? ¿Habrá acaso alguna razón para que nosotros realmente tengamos razones para desanimarnos, para ya no hacer las cosas en la iglesia con alegría, con devoción? Poniendo primero nuestras necesidades, dejamos de servir al prójimo, dejamos de desarrollar nuestros talentos para bendecir a otros en la iglesia y también en nuestra vida diaria. Vamos quizás al culto del sábado, que es el culto principal, y ya después a las demás actividades no asistimos, más bien no ayudamos a animar a otros, sino más bien los desanimamos. Cuando estamos desanimados, nos ponemos a criticar al pastor, nos ponemos a criticar a los líderes, nos ponemos a criticar el programa de la iglesia. Como ya no participamos, tenemos que tener una justificación para no participar. Y la mejor justificación es la crítica. No, las cosas no se están haciendo bien, las cosas debieran hacerse de otra manera. Y esa no es la realidad. La realidad es que ese hermano ha perdido la motivación, ha perdido el objetivo, ha perdido el rumbo. Cuando dejamos de mirar el objetivo, perdemos el rumbo. Y eso sucede con muchos cristianos hoy. Por eso muchas veces yo he llevado personas a la iglesia que me han dicho, pero la iglesia luce desanimada, unos poquitos hermanos dicen amén, unos poquitos hermanos cantan, y es verdad.
A veces decimos, vamos a alabar al Señor y poquitos hermanos cantan y la mayoría no cantan y eso sucede. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser eso? Algunos me han preguntado, ¿cómo puede estar desmotivada la iglesia? ¿Cómo puede ser que Cristo no nos motive con lo que ya ha hecho por nosotros, con lo que hace hoy por nosotros y con el futuro tan glorioso que Dios tiene para nosotros hacia donde nos dirigimos? Pero no hay razones para perder la motivación, pero sí hay muchas cosas que hacen que nos desmotivemos en la fe y ya perdamos nuestro interés. Por ejemplo, el materialismo. Si nosotros comenzamos a trabajar, bueno, el trabajo es una orden de Dios. 6 días trabajarás y el 7º para Dios. De hecho, dijo el apóstol Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. Y es bueno trabajar y buscar el sustento para nuestra familia y hacerlo con sacrificio y ser proveedor para nuestro hogar, para nuestros hijos. Eso es bueno, eso no es un defecto, eso es una virtud. Pero cuando el trabajo se lleva todo el tiempo y todo el esfuerzo y toda la motivación, allí hay un problema. Porque entonces nos centramos solamente en las cosas materiales y entonces las cosas espirituales, los que somos cristianos de muchos años, no nos vamos a ir de la iglesia, pero permanecemos en la iglesia desmotivados. Y para cualquier cosa que nos digan, no, yo tengo mi trabajo, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, la vida está muy cara, yo no puedo. Y es que estamos desmotivados. Y el materialismo, que es una de las cosas fundamentales que desmotiva a los cristianos en este mundo, pues también hace un efecto en cada uno de nosotros. También está lo secular. Cuando comenzamos a dejar de mirar a Jesús, y comenzamos a centrarnos en las cosas de este mundo, lo que entre comillas el mundo puede ofrecer, porque el mundo no ofrece nada, todo lo ofrece Jesús. El mundo solo ofrece cosas que te van a quitar la paz y te van a hacer perder la esperanza y te van a hacer perder inclusive la salud. Pero muchos dejan de mirar a Jesús y comienzan a mirar las cosas de esta vida, comienzan a alabar, dejan de alabar a Dios y comienzan a cantar cantos de esta tierra, no los cantos de Canaán, y comienzan a perder las costumbres cristianas y adoptar costumbres que no va a haber en Canaán, sino son costumbres de este mundo de pecado, y así sucesivamente, y se van apartando de la verdad y van perdiendo el objetivo, y el objetivo ahora son estar en la última moda, y el objetivo ahora ir a un concierto de no sé qué cantante que no es cristiano, y el objetivo ahora es otro, y el objetivo es que llegue el sábado por la noche para ir a un lugar inadecuado para cristianos, y se pierde el objetivo, se pierde la visión, se pierde el rumbo, y entonces no estamos motivados. Y entonces este secularismo hace que las personas pierdan el objetivo y pierdan el deseo de estar en el cielo, porque ya las cosas que les gustan son las cosas de este mundo, y muchos cristianos lamentablemente les gustó tanto el mundo que aquí se van a quedar. Y son cristianos desmotivados. Y si van el sábado a la iglesia, allí se sientan por quedar bien con algún ser querido y porque su familia es cristiana, y ahí están en el teléfono todo el tiempo sin espíritu de adoración. Porque no hay algo que les motive. Porque dejaron de mirar a Jesús. Porque dejaron de ver la segunda venida de Cristo como la única esperanza del ser humano. Dejaron de ver la segunda venida de Cristo como lo único que va a resolver nuestros problemas y lo único que nos va a hacer realmente felices. A veces nos desmotivamos también por nuestros pecados. A veces dejamos de creer en el perdón de Dios y nos desmotivamos. Y caemos en algún pecado, en algo, y pedimos perdón a Dios, pero como que no creemos. Seguimos con la carga a cuesta. Cristo ha dicho, pon tu carga sobre mí y camina en paz.
pero muchas veces como que no creemos. No hace mucho prediqué un sermón sobre el perdón y los hermanos pensaron que yo iba a predicar sobre la necesidad de que Dios nos perdone, y lo que prediqué fue la necesidad de que aceptemos el perdón de Dios, la necesidad de que de verdad creamos que Dios nos perdonó y tengamos paz en nuestro corazón y eliminemos de nuestra vida el sentimiento de culpa, y también que creamos que Dios perdonó a nuestro prójimo para que dejemos de hablar de él y de tener malas ideas acerca de él, que creamos realmente en el perdón de Dios y que creamos que Dios nos da, cuando nos perdona, la oportunidad de comenzar con un corazón totalmente limpio, porque Dios nos reconcilia con Él y Dios de verdad se olvida de nuestros pecados para siempre. Pero muchos cristianos andan con la carga a cuesta, con la carga de su culpa, con la carga de su pecado, y están tristes y están desanimados y no pueden estar motivados porque el pecado los agobia, porque ese recuerdo no se va de su mente, porque inclusive hay hermanos en la iglesia que hasta te lo recuerdan el pecado que cometiste y eso todavía los hunde más. Y es lamentable realmente, con el mensaje tan grande que nosotros tenemos, encontrar personas desmotivadas dentro de la iglesia de Dios. Otra cosa que nos desmotiva a nosotros los cristianos, a muchos cristianos, son las pruebas. Muchas veces no estábamos preparados para que algo funcionara mal en la vida. Muchas veces no estábamos preparados para alguna prueba que tuvimos que afrontar. A veces no había, sabíamos que a veces el cristiano tiene que pasar pruebas, a veces Dios las permite, porque en el fuego se purifica el oro, porque Dios está fortaleciendo nuestra fe en medio de las pruebas, y todo eso lo conocemos, y a veces creíamos esa teoría, pero como que no lo habíamos enfrentado de verdad, y cuando llega el momento no estábamos listos, y es un golpe que nos desmotiva, que nos hace retroceder más que avanzar en la vida cristiana, y perdemos el objetivo y perdemos el rumbo. Y cuando perdemos el objetivo, perdemos la motivación. Como decía al principio, muchas personas en este mundo se desmotivan, pierden la motivación por lo que hacen y ya no va a salir igual de allí en lo adelante. Muchos abandonan una carrera universitaria, muchos abandonan inclusive su pareja de siempre, rompen un matrimonio. Y tú les preguntas, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? No, me desmotivé. Ya no estaba motivado, ya no tenía ánimo. Y yo les digo, ¿pero por qué te desmotivaste? El problema cuando nos quitamos esa motivación es cuando dejamos de creer en el objetivo. Es cuando dejamos de mirar el futuro con optimismo. Es cuando comenzamos a mirar para otros lados y los vemos más hermosos. Es cuando nos desviamos del camino que nos lleva a ese objetivo. Entonces ya el objetivo ese no lo miramos más, porque ahora vamos en otro camino y estamos mirando para otro lado. Y eso sucede en la vida de los cristianos. Por eso Cristo dijo que teníamos que perseverar en Él. Nuestra principal preocupación debe ser que la rama esté unida al árbol, que es Cristo. En San Juan capítulo 15, que Cristo habló de que Él era la vid y nosotros los pámpanos, o sea, la rama. Y Cristo dijo que debemos tener una sola preocupación, y es que la rama esté unido al árbol principal, y producto de esto va a venir el gozo, va a venir el perdón, y porque dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y eso incluye el aspecto que estamos viendo en esta ocasión, que es la motivación de los cristianos. En la segunda parte del tema de este momento, quiero hablar de las características comunes. Ya hemos hablado ahora de por qué la gente se desmotiva y las características de las personas que se desmotivan y por qué. Ahora vamos a hablar de las personas, ejemplos bíblicos que vivieron motivados, que vivieron felices, que vivieron perseverando, estando siempre animados, aún en las pruebas, aún en las dificultades. ¿Qué características tuvieron estos hombres y mujeres de fe
para mantener esa motivación constante en su vida, aún en los momentos de dificultades. El primer ejemplo lo encontramos en Hebreos 11. Bueno, todos sabemos que Hebreos es el capítulo, la galería de los héroes de la fe. Fe, de hecho, es, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. O sea, la fe es algo que es creer. A ver, creer en lo que vemos no es fe, porque lo estamos viendo. Yo no necesito fe para creer que estoy ahora mismo en la sede de 3ABN Latino, porque estoy aquí, lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, sé que estoy aquí. Pero sí se necesita fe para creer en algo que no vemos, para creer en algo que está en el futuro, y más algo como la segunda venida de Cristo, un evento que nunca ha ocurrido, será única vez en la historia, porque las cosas de Dios son únicas, como el diluvio, cuando se dijo que iba a llover, nunca había llovido, y las personas no tenían fe, no creyeron, porque eso nunca lo habían visto, porque la fe es creer en Dios, es creer que más allá de nosotros está Dios, que más allá de este mundo está el paraíso de Dios, que más allá de esta vida está la vida que Dios nos ofrece, y es creer en esa fe que es lo que mantiene la motivación en nosotros. Esa fe es algo que está latente en nuestra vida, pero es ver más allá de lo que podemos ver físicamente hablando. Por eso el capítulo de la fe de Hebreos 11 es muy rico para que nosotros aprendamos a tomar ejemplos de motivación en personas que tuvieron esa fe de ver más allá de lo que veían con sus ojos, de sentir inclusive más allá de lo que podían sentir, de estar motivado más allá de las cosas que podía ver, que podía sentir, que podía ganar con su trabajo, motivado más allá de todo eso. Y para eso se necesita estar centrado en Dios, estar centrado en las promesas de Dios, creerlas y vivirlas. Por eso leemos Hebreos 11 del 13 al 16. Hebreos 11 del 13 al 16. Dice así: en la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubieran estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Primero, Hebreos 11, allí nos habla de varios héroes de la fe. Allí nos está hablando de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de la misma Sara y de otros más. Y dice el apóstol Pablo, todos estos murieron. Todos murieron. Pero murieron creyendo. Murieron animados por la esperanza. Murieron pensando que Dios tiene una ciudad para ellos. Y esto fue el incentivo principal para que dedicaran toda la vida a servir a Dios. A veces en medio de dificultades increíbles, a veces en medio de desafíos humanamente imposibles de alcanzar, a veces inclusive siendo maltratados por otras personas, pero nada les hizo dejar de creer. Ellos vivieron motivados por las promesas de la vida eterna. Vivieron motivados por esta promesa, creyéndolo.
Dice que se creían extranjeros y peregrinos en este mundo. Y eso es importante. Eso es muy importante para todos nosotros. Porque a veces nos sentimos tan bien en este mundo que, digo yo, ya no vamos a desear más lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Los héroes de la fe se sintieron extranjeros y peregrinos. ¿Por qué se sintieron extranjeros y peregrinos? Número uno, porque ellos aspiraban a algo mejor. Ellos habían escuchado la voz de Dios. Ellos habían escuchado las promesas de Dios. Habían creído en las promesas de Dios. Y sabían que en las promesas de Dios estaba el verdadero objetivo por el cual Dios nos ha traído a la existencia. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha predestinado para salvación. O sea, desde antes de nacer inclusive, ya Dios tenía un proyecto de vida para todos nosotros, que ese proyecto de vida nos conduce al objetivo final, que es el encuentro con Dios y la restauración de la perfección en el universo y en nuestras vidas. Y ellos creyeron eso. Ellos creyeron esas promesas. También se mantuvieron creyendo las promesas de Dios y motivados porque veían en su derredor mucho pecado. Creyeron en la palabra de Dios, creyeron en que seguir la palabra de Dios es lo mejor para nosotros en nuestra vida. Creyeron en los mandamientos de Dios, quisieron ser obedientes a Dios en medio de las dificultades, en medio de tentaciones, en medio de debilidades, y cuando contemplaron a su derredor, vieron una generación pecadora que no servía a Dios, donde ellos eran una minoría y donde era difícil para ellos mantenerse leales a su convicción en medio de una generación que había abandonado a Dios. Por eso ellos anhelaban algo mejor. Yo siempre pienso que nosotros los cristianos debiéramos sentirnos como extranjeros igual que los héroes de la fe, porque la manera en que vive nuestro mundo no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. La forma en que se dirigen las cosas en nuestro mundo no tiene nada que ver con el proyecto de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Las cosas que este mundo tiene como fundamentales para la vida del hombre están en total discordancia con la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos centrados en la palabra de Dios, estamos centrados en Jesús y estamos centrados en la esperanza, nos vemos como extranjeros y peregrinos en este mundo. No podemos realmente sentirnos como en casa y lo que queremos es que Cristo venga para estar, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, ese es nuestro hogar, ese es nuestro verdadero lugar. Me gusta mucho un himno que habla de regresar al hogar. Cuánto anhelo llegar al eterno hogar, a la margen del río de vida. Eso es motivación, eso es anhelo, eso es sentirnos en este mundo como extranjeros, como peregrinos. Y yo siempre pienso, cuando pienso en estos personajes bíblicos, en los embajadores. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos la salvación en Cristo, tenemos que considerarnos ya ciudadanos del reino, solo esperando el momento de la glorificación para ir con Cristo al reino de los cielos, pero ya somos parte de ese reino. Cristo dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros, ya está con nosotros. Así que nosotros tenemos que izar en este mundo como embajadores de Dios la bandera del evangelio, la bandera de los principios divinos. Pero sucede algo lamentable, por lo cual también muchos cristianos pierden la motivación. Muchos cristianos comienzan a levantar la bandera de este mundo y no la del mundo del cielo. Y es una traición.
¿Qué sucedería? Porque si un embajador de un país en la mañana, cuando amanece en la embajada, manda a izar la bandera de otro país, yo creo que sería acusado de traición a su patria. Vamos a poner que el embajador de Inglaterra en los Estados Unidos de momento amanezca y en la embajada de Inglaterra llega una delegación de alto nivel de su país y cuando llega a la embajada de Inglaterra está izada la bandera americana en vez de la bandera de Inglaterra, porque el objetivo de la embajada es uno de los objetivos, hay muchos, hay negociaciones, hay conversaciones, hay diplomacia, pero también uno de los objetivos es que dar a conocer su país en el mundo. Donde quiera que haya una embajada de Inglaterra, pues Inglaterra debe ser conocida por su bandera, por su cultura, por todo lo que significa ese país. Así que ese embajador sería considerado de traición, sería sustituido y posiblemente sea llevado de regreso a su país y condenado a la prisión, porque es realmente una traición. Muchas veces nos desmotivamos como cristianos porque dejamos de izar la bandera del Evangelio y comenzamos a levantar la bandera de este mundo y orgullosos de la bandera de este mundo. Y Cristo dijo que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro. Nadie puede servir a Dios y a este mundo. En este caso, Cristo dijo a Dios y a las riquezas. Porque es así. Y estos fieles hombres de Dios realmente izaron la bandera del Evangelio, se sintieron extranjeros en este mundo, creyeron en las promesas de Dios, lucharon por buscar cada día el objetivo en sus vidas. También los que creyeron en la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios, y es otra de las características de los fieles de Hebreos 11. Miren, hay en este mundo en el cual vivimos hoy, cuando nadie quiere compromiso con nadie, cuando cada quien dice ser libre, y esa libertad la usan para libertinaje, para pecar, para vivir una vida liberal, para vivir una vida separada de Dios, para vivir alejado de los principios del Evangelio. Existe un gran movimiento dentro del cristianismo en general que trata de ensalzar la gracia de Cristo separándola de las obras de obediencia u obras de bien que podamos hacer dentro del Evangelio. Pero quiero decirles que eso es un malentendido del Evangelio, es una falsedad, es coartar el Evangelio, porque Hebreos 11, que es uno de los capítulos que nos habla de los héroes de la fe, nos habla que todos estos héroes de la fe estuvieron motivados y estuvieron obedeciendo la orden de Dios para diferentes cosas. A veces eran cosas humanamente imposibles de hacer, pero ellos creyeron, estaban motivados, iban hacia el objetivo y cada día que transcurría en su vida era un día de obediencia, dando pasos a favor dentro del camino que Dios había establecido para ellos. Si encontramos en Hebreos 11, todos los héroes de la fe que se mencionan, se dice por la fe, y después de decir por la fe y mencionar el nombre del héroe de la fe, se menciona un verbo de acción. Por ejemplo, se dice por la fe Noé construyó el arca. Un verbo de acción. O sea, la fe lo llevó a la obediencia. Estaba motivado, creía en el objetivo de Dios. Por lo tanto, para alcanzar ese objetivo había que seguir la palabra de Dios cada día. Y eso lo motivaba y eso lo hizo sacar fuerzas de donde no hay para buscar. Y esa fuerza, por supuesto, está en Dios. Noé construyó. Lo que Dios le dijo a Noé, humanamente hablando, era una locura, pero él lo hizo con motivación y recibía burlas y recibía escarnio, y durante 120 años estuvo cada día construyendo y predicando. Verbos de acción. Construyó, hizo el arca, obedeció.
estaba motivado porque él creía en el objetivo final. Y ese objetivo final lo motivaba para cada día cumplir con su deber, que era un paso más que lo acercaba al objetivo. Él creyó que el diluvio iba a venir. Creyó. Él no dudó ni un momento. Y como creyó, obedeció en construir y también en predicar, en medio de circunstancias adversas. También se presenta Sara, que aunque Sara tuvo sus momentos de duda, todos sabemos, pero al final creyó. Y dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, que siendo una mujer ya avanzada de edad, tuvo fuerzas para concebir al hijo de la promesa, porque creyó en la promesa. Primero dudó, y bueno, en algún momento podemos dudar, hasta el profeta Elías dudó en algún momento. Pero Sara creyó, tuvo fe, y esa fe la impulsó, le dio fuerzas en medio de la debilidad, la preparó para ser la madre de Isaac, el hijo de la promesa. ¿Qué motivó a Sara para tener esa fe, para cumplir con el objetivo de Dios y para obedecer la orden de Dios? Creer en el objetivo. El objetivo era el hijo de la promesa, y que a partir del hijo de la promesa vendría el pueblo que sería el pueblo de Dios. También se menciona el caso de Abraham. El caso de Abraham se menciona dos veces. Se menciona doble. Primero, porque salió sin saber a dónde iba, a la orden de Dios. ¿Qué motivó a Abraham para dejar su hogar, su comodidad, Ur de los Caldeos, para ir a vivir en campamentos, para ir a vivir incómodo, para vivir a un lugar que ni siquiera él conocía? ¿Qué lo motivó? Creer en la palabra de Dios, creer en el objetivo, porque creyó en las promesas de Dios, creyó que a partir de él Dios daría grandes promesas, no solo a él, sino también a sus generaciones, y que mediante él serían benditas todas las naciones de la tierra. Él creyó en el objetivo que Dios le presentó, y a partir de creer en el objetivo, él estaba listo para obedecer cada día la orden de Dios. También Abraham, dice Hebreos 11, que por la fe ofreció a su hijo Isaac. Y fíjense que los que conocemos la historia sabemos que no lo llegó a ofrecer, porque Dios le paró la mano, pero para Dios lo ofreció. Y dice que por la fe sacrificó, un verbo, obedeció a Dios. Y ustedes pueden analizar cada personaje bíblico. Todos por la fe fueron a la acción de la obediencia para cumplir el proyecto de Dios para su vida. Pero hay muchos hoy que quieren desligar las promesas de Dios del cumplimiento de los planes de Dios para nuestra vida, de la obediencia, como si estuviese separado. Todo eso va junto, porque la motivación de creer en el objetivo nos da la fuerza, nos da el ánimo y nos da la motivación para cada día creer que el proyecto de Dios para nuestra vida es el mejor, y entonces obedecemos a Dios con felicidad. Y Abraham, Yahvé, llevó a su hijo y lo ofreció. Bueno, todos sabemos que no lo llegó a ofrecer, pero qué fe la de Abraham, ya con 120 años, y saber que no iba a tener más hijos, que Dios le diga: el hijo de la promesa, ve y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. Y él fue y lo ofreció. Y allí, cuando el hijo estaba listo para ser ofrecido, Dios le paró la mano y le dijo: Abraham, Abraham, ya sé que amas a Dios, que no me rehusaste ni siquiera a tu hijo único. ¿Qué motivó a Abraham para obedecer? ¿Qué motivó a Abraham para obedecer algo tan difícil? Creer en la promesa de Dios, creer en el objetivo, creer y mirar cada día que a partir de él Dios haría una nación grande, y si Dios necesitaba resucitar de los muertos a Isaac para que se cumpliera la promesa, él lo iba a hacer. Pero él creyó, confió y vivió motivado porque esa promesa fuera parte de su vida y de la vida de su familia. Y eso lo indujo a él a la obediencia. También los que creyeron en Dios, los que estuvieron motivados, soportaron con paciencia todas las pruebas sin perder la fe. Hebreos 11, 32 al 38.
Hebreos 11, 32 al 38, y me gusta esta porción. Siempre desde que era muy joven me gustó mucho esta porción que voy a leer. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de oveja. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué? Porque creyeron, porque estaban motivados. ¿Qué los motivaba? La esperanza. ¿Qué los motivaba a mirar el objetivo? Saber que Dios cumpliría su promesa y que el objetivo final era la vida eterna para ellos, no importa la situación actual, el sufrimiento, aunque era intenso, se aliviaba cuando pensaban en las promesas de Dios. Yo creo que los mártires sufrían menos, porque el mismo Juan Hus, que murió cantando, yo estoy seguro que en el medio de su sufrimiento no pensó en lo que estaba sucediendo con él, pensó en el encuentro que tendría pronto en el reino de los cielos. Pero lamentablemente muchos en el camino se han desanimado ante los problemas, ante las dificultades, han dejado de mirar al objetivo y han perdido la motivación. Hemos estudiado en esta ocasión este tema, motivados por la esperanza. Y ahora voy a hacer una pregunta que es más personal, ya concluyendo el tema. ¿Te sientes que has perdido la motivación? A veces sientes que no tienes el ánimo de hace 10, 15 o 20 años. Ya no miras las cosas de la misma manera. El problema no está en Dios. De hecho, el problema tampoco está en la iglesia. Como muchos pensamos, le echamos la culpa a la iglesia, al programa de la iglesia. No es así. El problema está en ti. Porque cada uno de nosotros tiene que vivir una experiencia con Dios. Y Dios tiene una esperanza para el mundo, pero Dios tiene un objetivo para cada uno de nosotros, y es la salvación, y es estar para siempre con Cristo en el reino de los cielos. Y cuando dejamos de centrarnos en Jesús como la única esperanza para nosotros, cuando dejamos de pensar en el futuro con Dios como nuestra única esperanza, como el objetivo final para el cual Dios nos ha llamado, entonces nos desmotivamos. Cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de mirar al cielo y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, la gente que nos rodea, los trabajos personales que pasamos, la vida que hemos vivido, comenzamos a mirar nuestra historia de manera negativa, sin mirar hacia adelante, solo hacia atrás, y ahí nos desanimamos y caemos en depresión. Pero el apóstol Pablo, para gente que él los notaba que se estaban desmotivando, que estaban perdiendo la ilusión, que estaban perdiendo la esperanza, que estaban perdiendo la fe, el apóstol Pablo utilizó la segunda venida de Cristo como la motivación principal para energizar a los cristianos y para revivirles y para motivarles nuevamente. Y el apóstol Pablo les dijo: el que ha de venir vendrá y no tardará. Esperen un poco, no se desesperen. Ya hemos pasado muchas pruebas, falta poco para que venga Jesús,
y esperémoslo con seguridad. El que ha de venir vendrá y no tardará. Miremos al objetivo, miremos ese momento final cuando el cielo se abra y aparezca Cristo en gloria y majestad, y así se cumplan todas las esperanzas del cristiano y aún muchas más, porque disfrutaremos de cosas que ni siquiera nos imaginamos, como dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento humano, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Quieres estar con Cristo en el reino de los cielos? Es necesario que estés motivado hoy, porque esa motivación te va a ayudar a ti y va a ayudar a los que te rodean. Esa motivación te va a dar fuerzas para cada día cumplir el plan de Dios para tu vida. Te va a dar energía para cumplir la misión y desarrollar tus talentos para honra y gloria de Dios y para bendición de otro. La fe en la promesa nos guiará a la obediencia. La fe en la promesa nos guiará a hacer la voluntad de Dios. La fe en el objetivo final es lo que nos va a hacer inclusive sacrificios que ni siquiera esperábamos en favor del Evangelio. Y la fe en el objetivo final es lo que nos va a ayudar para soportar con paciencia las pruebas que tenemos que enfrentar hoy día, porque vamos a necesitar la paciencia. La paciencia. Cristo tuvo paciencia, soportó la cruz, y Cristo nos invita a mirar en Él, a imitarlo y a tener paciencia, o sea, a soportar con fe hasta el pronto regreso de nuestro Señor. Yo quiero en este momento, todos estamos tentados, todos, absolutamente todos. Satanás nos tienta, Satanás nos dice, no continúes, mira qué mal te va, mira las cosas no van bien, y todavía insistes. Pero yo quiero hacer una oración a Dios y quiero invitarte para que te unas conmigo en esta oración. Señor, ayúdame para que en medio de las dificultades de la vida pueda mirar siempre al objetivo, y eso me dará la fuerza que necesito para vivir la vida cristiana. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Dios te bendiga, es mi deseo y oración para todos.